Hola, buenas, yo soy María, esto es Cuchara de Palo y hoy vengo con una receta muy especial que es la pizza, es un vídeo muy especial porque la pizza fue el primer vídeo que grabé para otro canal de YouTube. Ese vídeo lo que voy a hacer es detenerme en algunos detalles que desde mi punto de vista son claves para obtener una pizza estupenda en casa, teniendo en cuenta pues, que en casa no vamos a tener un horno profesional que alcance 500 grados centígrados, ¿vale? Por tanto, este vídeo lo he separado del vídeo en el que sí que hago la pizza, porque entiendo que a lo mejor no todo el mundo pues, le apetece interesarse por cuáles son esos detalles, ¿no? Y que prefieren ir más y hacerlo directamente. Entonces, si a ti lo que te interesa es saber cuáles son los detalles, pues te vienes a este vídeo y lo ves todo entero. Bueno, ¿cuáles son esos detalles clave para conseguir una pizza estupenda? En primer lugar, voy a hacer referencia a un eslogan de una cadena de pizzas, de una pizzería, que era algo así como el secreto de la pizza está en la masa. Y efectivamente, es que lo importante de la pizza es la masa. ¿Por qué? Porque al final la pizza no deja de ser un pan recién hecho acompañado con otras cosas. ¿Vale? Si tú echas muchos ingredientes encima de ese pan que está recién hecho, al final lo que es el pan se difumina. En segundo lugar, comentar que la receta de masa de pizza que voy a hacer yo tiene una hidratación bastante alta. Aproximadamente el 40% de la masa es agua, por lo que va a ser un poco difícil de trabajar con ella. Para ello os recomiendo que cada vez que la vayáis a manipular, yo personalmente lo que hago es mojarme las manos con agua o en su defecto lo que podéis hacer también es poneros un poquito de aceite. Y ahora pues hablar de dos aspectos, uno que es positivo y otro que es negativo. El aspecto súper positivo y por el cual yo empecé a hacer, vamos, esta receta se quedó para mí, para siempre, es porque no requiere un amasado. Amasado no hace falta que sepas amasar ni tampoco que tengas un robot amasador, sino que sencillamente la masa se va a amasar por sí sola. Y esto se debe a un proceso que se llama autólisis. Voy a leeros la definición porque yo no me la sé, ¿vale? Pero sí que sé que en la práctica esto es algo que sucede, ¿vale? Y que es fantástico. La autólisis es un proceso biológico por el cual la masa se termina amasando por sí sola luego de un descanso. Lo que ocurre es que al mojar la harina, las proteínas que forman el gluten se hidratan y terminan entrelazando formando lo que se conoce como la red de gluten. Es decir, nosotros vamos a mezclar los ingredientes con una simple cuchara y vamos a esperar a intervalos de 15-20 minutos a que la masa por sí sola se amase. Esto que parece raro, veréis que efectivamente sucede y cómo la consistencia, la textura y la forma de la masa va a cambiar sin que vosotros hagáis nada. Esto se puede ver en el vídeo, ¿vale? De esta forma se creará esa red de gluten. Pero bueno, este era el aspecto positivo. El aspecto negativo es que no es una masa de pizza que se pueda consumir de forma inmediata. Va a requerir como mínimo un día de fermentación y podéis tener fermentando en la nevera entre un día y 4 días, ¿vale? Es decir, si por ejemplo hacéis una gran cantidad de masa, el doble de los ingredientes que yo os doy, podéis comer masa el lunes y también el viernes, 4 días después. Incluso se puede congelar, ¿vale? Un aspecto que es muy importante y que veo que es un error que se comete con demasiada frecuencia en otros vídeos de YouTube, y es que la gente echa agua tibia para activar la levadura. Yo confieso que esto también lo he hecho, pero no es la mejor manera de conseguir un resultado óptimo, que es lo que yo pretendo que se consiga con esta masa de pizza. Al echar agua tibia, lo que sucede es que el proceso elevado va a ser más rápido, ¿vale? Pero esto va a tener un efecto en esa red de gluten de la que nos referíamos antes. Y es que cuando vamos a hacer una masa hay que tener en cuenta varios aspectos.
entre ellos la temperatura. La temperatura influye muchísimo en el desarrollo y en el levado de la masa. Hay que tener en cuenta que no solamente el agua es lo que va a aportar temperatura a la masa, sino que la temperatura ambiente, por ejemplo, es importantísima, incluso la temperatura del resto de ingredientes, como son la harina, fundamentalmente, el aceite y el aceite. Y luego también, pues eso, la temperatura ambiente, que es importantísimo. Las personas que hayáis hecho masa de cualquier tipo en alguna otra ocasión sabréis que normalmente en verano, como la temperatura ambiente es mayor, las masas tienden a elevar mucho más rápido, a aumentar su volumen. Y sin embargo, en invierno, pues tienden a elevar de una forma mucho más despacio. Por eso normalmente en muchos canales no se dice cuánto tiempo de elevado tenéis que dejar, sino que se dice cuando doble su volumen. Y cuando doble su volumen va a depender de si es verano o es invierno, de la temperatura ambiente que vayáis a tener, ¿vale? Por otro lado, además, hay que tener en cuenta que si lo vais a hacer en la cocina es un lugar en el que se producen oscilaciones térmicas muy importantes a lo largo del día. Si tú estás cocinando o, por ejemplo, tienes el horno encendido, la temperatura de la habitación de la cocina va a ser muy alta. En cambio, si lo haces, si dejas de cocinar y dejas allí la masa elevando, la temperatura va a bajar. Por tanto, estas oscilaciones térmicas tampoco son muy positivas para el desarrollo de la masa. Lo mejor es que haya una temperatura lo más controlada y estable posible. Y eso nos lo puede dar la nevera, ¿vale? Porque una vez hemos hecho todo este proceso de autólisis, que ya os avanzo desde aquí, que tiene que ser plegar la masa y dejarla descansar entre 15 y 20 minutos, ¿vale? Cuando ese proceso ha terminado, lo vamos a dejar en la nevera y ahí es cuando puede estar entre un día y 4 días, ¿vale? No a la pizza montaña. Si lo que yo decía al principio, que es el primer punto que he dicho, es que lo importante de la pizza es la masa, pues lo que tenemos que hacer aquí es lo que yo llamo no a la pizza montaña. La pizza montaña es aquella pizza en la que la masa, el pan, pierde totalmente el protagonismo y le ponemos muchos ingredientes encima, incluso muchas salsas. No, tenemos que, desde mi punto de vista, evidentemente, tenemos que elegir ingredientes que sean pocos y ya que son pocos, que sean de buena calidad. Si empezamos a poner muchos ingredientes y encima le echamos, por ejemplo, salsa barbacoa, cosas así, pues bueno, todo ese curro que nos hemos pegado con la masa, si queremos que realmente esté bueno, pues al final se va a difuminar y se va a perder, ¿no? Entonces, de ahí que yo personalmente prefiera poner menos ingredientes y que sean de buena calidad. Y si además estos ingredientes cogéis referencias italianas, pues mucho mejor. Hay que tener en cuenta que al final la pizza es una receta italiana y que nadie mejor que ellos sabe lo que hay que hacer con la pizza. Otro punto importante, ahora vamos a hablar de la mozzarella y el tomate, que son dos ingredientes básicos que suele llevar la pizza. ¿Vale? En cuanto a la mozzarella, en el vídeo veréis que yo lo que hago es cortar la mozzarella y ponerla encima de papel de cocina para que el papel de cocina absorba el agua, el exceso de agua. Como os he dicho antes, al principio, es una masa con un nivel de hidratación importante, entonces cuando la vayamos a meter en el horno, queremos que el proceso de cocción va a ser sea lo más rápido posible. Y si añadimos agua, porque al cocinarse la mozzarella va a soltar agua, pues vamos a dificultar y vamos a ralentizar este proceso de que se cocina la masa, ¿no? Entonces, normalmente en muchos restaurantes de pizzas lo que hacen es que en los últimos minutos de cocción de la masa echan la mozzarella. Yo, en cambio, lo que hago es que intento eliminar la mayor cantidad de agua posible dejándola en papel de cocina. Y luego la salsa de tomate, ¿vale? Que normalmente es la que llevan todas o la gran mayoría de las pizzas. La salsa de tomate, currárosla un poquito. No me compréis ese brick de tomate frito, porque ya es un producto que está muy elaborado. Normalmente los italianos lo que hacen es que utilizan un producto que ellos llaman la passata, que no es otra cosa que tomate triturado
pasado por un colador de forma que se concentre la pulpa y por tanto el sabor. Y lo que es el agua del tomate, pues bueno, desecharla o utilizarla para otras preparaciones. Como en España no es tan habitual a lo mejor encontrar pasata, aunque se puede encontrar, yo lo que os recomiendo es que lo que suelo hacer, que bueno, en el vídeo no lo hago, pero bueno, os lo digo aquí, en primer lugar utilicéis tomate triturado en lata sin ningún tipo de sabor o nada, sino el más básico. Y a este le podéis añadir un poco de tomate concentrado. De esta forma vais a hacer que el resultado de la salsa sea más denso. Y de esta manera también pues vamos a eliminar un poco la humedad. Nada, que estos son los consejos que yo creo que son fundamentales para conseguir una buena base de masa de pizza. Luego los ingredientes que le pongáis arriba es totalmente a vuestro gusto, aunque nuevamente repito que creo que es preferible utilizar menos ingredientes. Espero que os guste, nos vemos en la próxima receta. Si tenéis cualquier duda, escribírmelo y decírmelo y yo encantada de ayudaros. Y nada, que le deis al like y nos vemos en la próxima receta.